Compuestos oxigenados 1. Grupo. Tomás Rojo, Facundo Quiroga, Lautaro Olaechea y Matías Duete. Introducción. Los alcoholes, los fenoles y los éteres presentan, al menos, una función oxigenada y pueden considerarse derivados del agua. En los alcoholes y fenoles, uno de los hidrógenos del agua ha sido sustituido por una cadena alifática o aromática, respectivamente. En los éteres, ambos hidrógenos del agua han sido reemplazados por sustituyentes. Alcoholes. Los alcoholes son compuestos de fórmula general RO, donde R es cualquier grupo alquilo. Una cadena hidrocarbonada alifática, lineal o ramificada o, incluso, sustituida. Se caracterizan por tener un grupo hidroxilo, O. Un átomo de carbono se clasifica en primario, secundario o terciario en función del número de carbonos unidos a él. Los alcoholes también comparten esta clasificación según el tipo de átomo de carbono al que se une el grupo O. A su vez, una molécula puede contener más de un grupo O. Aquellas que tienen 2 o 3 grupos hidroxilo se denominan, respectivamente, dioles y trioles. Su nombramiento. Los alcoholes se nombran añadiendo la terminación ol al nombre del alcano correspondiente y siguiendo las reglas IUPAC, según las cuales la estructura de referencia debe ser la cadena carbonada más larga que incluya al grupo O. Para los alcoholes simples también se suele usar el nombre común, que consiste en la palabra alcohol seguida del nombre del grupo alquilo con la terminación -ico. Reacciones de obtención. Existen diversas formas de obtener alcoholes simple. Por ejemplo, por reducción de ácidos carboxílicos, ésteres, cetonas y aldehídos con hidruro de aluminio y, LiAi, o borhidruro de sodio, NaF. En la industria, se utiliza la hidroformilación, una reacción catalizada entre un alqueno, monóxido de carbono e hidrógeno molecular. En esta reacción se adiciona un grupo formilo, CHO, y un hidrógeno al enlace doble entre carbonos y se obtiene como producto un aldehído. A nivel industrial también se usa la fermentación de hidratos de carbono con levadura, lo que permite obtener principalmente etanol, y la hidratación de alquenos. Mediante este último método, los alquenos de hasta 5 carbonos pueden convertirse en alcoholes por adición de agua o de ácido sulfúrico, seguida de hidrólisis. Propiedades físicas. El punto de ebullición, P, de los alcoholes aumenta a medida que la cadena carbonada se alarga, mientras que disminuye cuando ésta se ramifica. En comparación con sus análogos hidrocarbonados de similar peso molecular, PM, el punto de ebullición de los alcoholes es mucho mayor debido a la presencia del grupo hidroxilo, el cual es altamente polar y es capaz de establecer enlaces de hidrógeno intermoleculares. Los alcoholes de hasta 4 carbonos son completamente miscibles en agua, pero a partir de 5 carbonos, la solubilidad disminuye. Fenoles. Los fenoles, a diferencia de los alcoholes, tienen el grupo hidroxilo unido a un anillo aromático. Por eso se representan con la fórmula general ARO, donde A representa un grupo fenilo. El fenol es el miembro más sencillo de la familia. Los fenoles tienen la capacidad de formar enlaces de hidrógeno, por lo que tienen altos puntos de ebullición en comparación con sus análogos hidrocarbonados. Con respecto a la solubilidad en agua, el fenol presenta un valor relativamente bajo de 9 g/100 ml, que se explica por el número de carbonos que posee y por su capacidad para formar enlaces de hidrógeno. La solubilidad del resto de los compuestos fenólicos depende, en gran medida, de los sustituyentes que posea el anillo aromático. Éteres. Los éteres son compuestos de fórmula general ROR. Del mismo modo en que los alcoholes y los fenoles pueden considerarse derivados del agua, en los que un átomo de hidrógeno ha sido sustituido por un radical alquilo o arilo, los éteres pueden pensarse como moléculas en las que ambos hidrógenos del agua han sido sustituidos. Cuando los dos sustituyentes son iguales, se dice que el éter es simétrico, mientras que si son diferentes, el éter es asimétrico. Los éteres se designan nombrando los dos grupos unidos al oxígeno, seguidos de la palabra éter. Si alguno de los grupos no tiene un nombre simple, puede denominarse como un alcoxi-derivado. Reacciones de obtención. Varios éteres simétricos, en particular el éter etílico, se preparan a nivel industrial para emplearse como disolventes FIC. 64. Generalmente se hace a través de una reacción de deshidratación de alcoholes por calentamiento, en presencia de ácido sulfúrico. También existen otros métodos para obtener éteres en el laboratorio. Uno de los más conocidos es la síntesis de Williamson, que permite producir éteres simétricos y asimétricos por reacción de un halogenuro de alquilo con un alcóxido o fenóxido de sodio. Propiedades físicas. Los éteres presentan un pequeño momento dipolar neto debido al ángulo de enlace C o C, pero no forman enlaces de hidrógeno entre sí.
En consecuencia, su punto de ebullición se asemeja al de los alcanos, de similar peso molecular y es mucho menor que el de los alcoholes análogos. No obstante, los éteres sí pueden formar enlaces de hidrógeno con el agua. Por ello, su solubilidad es comparable con la de los alcoholes análogos. Ésteres. Los ésteres son compuestos de fórmula general Recoror. La sustitución del grupo O de los ácidos carboxílicos por un grupo OR tiene consecuencias tanto en las propiedades físicas como químicas de esta familia de compuestos. Los nombres de los ésteres se derivan de los nombres comunes o IUPAC de los ácidos carboxílicos correspondientes, en los que se reemplaza la terminación -ico por -ato, seguida del nombre del grupo alcohólico o fenólico. Reacciones de obtención. En general, los ésteres se pueden preparar por reacción de alcoholes o fenoles con ácidos carboxílicos. Esta reacción no es completa, sino que suele alcanzar un equilibrio. Por este motivo, lo más usual es utilizar cloruros de ácido o anhídridos como reactivos. Aplicación de los ésteres. Propiedades físicas. Los ésteres tienen puntos de ebullición cercanos a los de los aldehídos y las cetonas de peso molecular comparable, y mucho menores que los de los ácidos de los cuales derivan, pues son incapaces de formar enlaces de hidrógeno consigo mismos. Los ésteres de hasta 5 carbonos son solubles en agua. En este caso, pueden actuar como aceptores de uniones hidrógeno.